Gloria al que vive y reina. Buenos días a toda persona que nos va a estar escuchando, que esté escuchando este mensaje. Maranata. Vamos a orar, vamos a ver un tema precioso, un tema que Dios lo instituyó. Padre bueno que estás en gloria, en esta hora, en el nombre precioso de Jesucristo, ponemos este mensaje, Padre eterno, en tus manos preciosas, en estos vasos de barro, Señor. Úsame para la gloria tuya. Padre, que todos podamos ejercer este hábito poderoso, porque tú lo instituiste, Padre, para tu pueblo, para darle poder. Gracias, Señor. Si hay alguna persona que está en el hospital, te pedimos que le bendigas, que ahí donde está, Señor, pongas tu mano poderosa. Algún enfermo que esté en casa, Señor, levántalo con tu gran poder y misericordia. En el nombre precioso de Jesucristo, ahí en esa cárcel, Señor, cualquier persona que esté dolida, Padre, hay mucho dolor en esos lugares. Pon tu mano poderosa sobre todo aquel que clama a ti y tú le responderás. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema de hoy es un hábito poderoso y quiero animarle a toda aquella persona que me escucha para que desarrolle este hábito. Este hábito lo instituyó el Señor desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es ayunar? Vamos a hablar sobre el ayuno. ¿Qué es ayunar? Es abstenerse voluntariamente de ingerir alimentos, de ingerir bebidas. ¿Para qué? Para humillarnos delante de Dios. El ayuno va pegado, va ligado así de la mano a humillarnos. Y el Señor les dice desde el Antiguo Testamento que se humillen. Leamos el versículo 6 del capítulo 58 de Isaías en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Dios le está respondiendo al pueblo: el ayuno que yo escogí es para romper cadenas de yugo de opresión, desatar las correas del yugo, dejar libres a los quebrantados. El quebrantado es aquel que tiene humildad, aquel que reconoce que solamente de Dios viene la ayuda. Es por eso que en el libro de Isaías, en el capítulo 58, desde el verso 1, Dios le dice, inspirando a Isaías, les dice: ve, diles, alza tu voz, ve, diles que los ayunos que están haciendo no son de mi agrado. Ayunan para pelear, ayunan de la manera incorrecta. Yo no quiero ese tipo de ayuno. Eso es lo que Dios les está diciendo. Vamos a ver un poquito de historia para conocer el trasfondo de lo que estaba pasando. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, Dios lo inspira a hacer ese libro, el libro de Isaías. A él se le llama el profeta evangélico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él habla sobre el Mesías, sobre la muerte de Jesucristo. O sea, antes de que esto sucediera, 700 años antes de que sucediera, el profeta Isaías inspirado, Dios le pone el siervo y le invita a todo su pueblo a que crean en el Mesías. El profeta Isaías se dice en la historia que venía de una familia influyente, rica, que tenía posesiones, pero ¿cómo Dios lo escoge? Lo escoge para ya hablarle a su pueblo de Israel. Isaías, Dios lo usó para hablarle a reyes, 3 reyes en eminencia. Él los aconsejaba a los reyes y ellos, sometidos a Dios, le obedecían a Isaías. Y vemos cómo Isaías les dice ahí a su pueblo, les dice que les diga de su maldad, que les anuncie, que les advierte que si no se arrepienten va a venir el juicio de Dios. Y todo el libro de Isaías está hermoso,
hablándole al pueblo, así como hoy Dios nos habla y nos advierte de los pecados que hay. Dios le ha avisado al pueblo todo su pecado, así como en la actualidad el Señor nos avisa a través de mensajes, de cantos, de situaciones que debemos de corregir. Entonces en el libro de Isaías nos habla en el capítulo 58 que también debemos ayunar. Hay problemas que no solo con oración se solucionan, tenemos que llevarlos con ayuno, con humillación de parte de Dios. Y en medio de todo lo que el profeta Isaías les profetizaba a través del Espíritu Santo, también vienen promesas preciosas como Isaías 7:14, donde le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En medio de todos esos pecados que les mencionaba, les decía que iba a venir el Mesías prometido. Y en Isaías 9:6 también les dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En medio de todo, Dios también nos da un aliento. Por eso yo te invito en esta hora, vamos a desarrollar ese hábito precioso del libro de Isaías en el capítulo 58. Ya leímos qué es ayunar. Ayunar, ya lo habíamos dicho, que ayunar era voluntariamente dejar nosotros de ingerir alimentos, no que te obliguen, que tú solo desde un día anterior o días anteriores tú le digas y te programes y le digas a Dios, ese día, Señor, yo no voy a desayunar, yo voy a orar, yo te voy a buscar. Aunque estés en tu trabajo, lo puedes hacer, en casa lo puedes hacer, donde quiera que estés, tú puedes ofrecer ese ayuno voluntario. Vamos a ver, hay 3 tipos de ayunos. Hay el ayuno absoluto, hay el ayuno normal y hay el ayuno parcial. Entonces el absoluto es no comer, no beber. Ese lo practicaron, por ejemplo, en el libro de Esther, Jonás, cuando fue a Nínive, Moisés. Entonces, eso también, el apóstol Pablo, vamos a ver ahí al apóstol Pablo en Hechos, capítulo 9, vamos a leer un poquito. Y dice, el 9:9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El apóstol Pablo se llamaba Saulo. Entonces en el capítulo 9 es su conversión. Y en el capítulo 9 dice que él respiraba amenazas de muerte, él quería destruir. En aquel entonces Jesucristo había dicho ya anterior, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todos los seguidores de Jesucristo se les llamaba los del camino. Así les llamaban antes de decirles cristianos. Entonces dice que fue con los sacerdotes y les dijo que les dieran cartas para poder atrapar, para encarcelar mujeres y hombres. Y él iba listo, celoso de su religión. Y ¿saben qué? Camino a Damasco, dice la Escritura, que de repente vino una luz y él cayó. Pablo, todavía llamado Saulo, Saulo quiere decir que es digno de reverencia. O sea, yo me imagino que Saulo era prepotente, orgulloso, porque eso quiere decir digno de reverencia. Entonces, imagínense cómo Cristo sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Él es precioso y a él, delante de todo su séquito que tenía, cae a tierra. Y él ve y sabe que es alguien superior a él y le dice, el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, humillado, y ahí le dice, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y ya el Señor le da instrucciones y él obedece. Y en el 9:9 dice que ahí él abría sus ojos, pero no podía ver. Y él sabía que era algo revelador. Y no comió
ni bebió nada. Hasta el tercer día Dios manda a Ananías para que ore por él. Qué hermoso es Dios, que Él sabe lo que necesitamos. Él lo instituyó, y ahí en Levítico, en el libro de Levíticos, el capítulo 23, en el 27, dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El día de la expiación eran 10 días que tenían que buscar a Dios. Del día 1 al día 9 eran días de arrepentimiento. Dios lo instituyó porque conocía nuestra naturaleza caída, que necesitamos que Dios nos ponga a veces un alto, decirle: espera, ¿qué estás haciendo? Entonces Dios lo instituyó. De esos 9 días era de arrepentimiento, de lo que habían hecho, lo que no habían hecho, que se arrepintieran. El día 9, ya para el atardecer, hasta el día 10, era día de ayuno, pero ya anterior, Dios les había dicho que era arrepentimiento, algo de estar meditando delante de Dios. El ayuno terminaba el día 10, ya en la noche. Ese día se llamaba Yom Kippur porque era el día del perdón. Era cuando el sacerdote entraba y allí, si Dios aceptaba la ofrenda del pueblo, entonces el sacerdote salía con vida. Pero como Dios precioso desde antes nos insta a meditar, a saber si estamos bien delante del Señor. Entonces ese ayuno rompían ya con ese ayuno, y ya Dios les abría la puerta, les decía: sí, acepto. Y Dios aceptaba ese sincero arrepentimiento y ese ayuno afligiendo sus almas. El ayuno tiene que ir unido con humillación, con humildad hacia el Señor. También el ayuno normal lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Él dice que durante 40 días ayunó. Y dice que no comió, pero sí bebió agua. Entonces, cuando Él ayuna, Él tenía hambre. Dice la Escritura que Él tuvo hambre. Y es cuando Satanás viene y lo tienta. ¿Y qué le dice Satanás? Mira, si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan. Nuestro Señor Jesucristo se remonta cuando Satanás lo tienta. Por eso es tan importante aprender la Escritura. Se remonta al libro de Deuteronomio en el capítulo 8 y les dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, en el verso 3, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire qué interesante. En el capítulo 7 de Deuteronomio, Dios les está diciendo todas las bendiciones que iban a tener si obedecían. Todos, mira, tu arteza, vas a tener salud, vas a tener todo esto si obedeces mis mandamientos. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante, hermanos, ayunar. A veces pensamos que nos vamos a enfermar, y es al contrario. Sí se debilita la carne, sí te sientes débil, pero se fortifica tu espíritu. Tu espíritu se eleva al Señor porque estás obedeciendo. Dice: aflige tu alma, búscame con todo tu corazón. También el ayuno parcial es el ayuno de Daniel, donde Daniel solamente escogió ciertos alimentos. Cuando se los llevan cautivos a Babilonia, y ellos dicen: esa comida no está bien para nuestro cuerpo. Hay comida, hermanos, que también como hijos de Dios debemos de desechar porque hace daño a nuestro cuerpo. Entonces también ahí el Señor te ayuda si tú le dices: Señor,
ayúdame a vencer esa tentación, porque también la comida puede ser una tentación que use Satanás para enfermarnos. Entonces es importante reconocer que necesitamos ayunar. Yo estaba en oración, yo estaba orando y le decía, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué necesita tu pueblo? Y yo estaba leyendo este versículo, que fue el que me inspiró para hablarles sobre el ayuno. Dice en Esdras, yo estaba leyendo Esdras en el capítulo 8 y el versículo 21, y dice, y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué es lo que anhela un pastor, una pastora? Que usted que está viendo este video sea bendecido, sea prosperado, tenga salud. Y Dios, a través de mi vida, Él me ha enseñado que no nada más debo de orar, que también debo de juntar el ayuno para humillarnos ante Dios. Y yo quiero darles un testimonio de mi vida, porque hay problemas que no solo se resuelven con la oración. Estaba yo joven, estaba de unos 20 y tantos años, y yo veía que Dios utilizaba a los evangelistas para hacer milagros. Y yo empecé a orar y le empecé a decir a Dios, yo quiero eso, yo quiero que me des esos dones, yo quiero ser famosa. Fíjese el corazón de uno, yo quiero ser como ellos. Pero yo en mi mente no era para la gloria de Dios, era para ser vista. Entonces yo me dije, ya sé, voy a orar y voy a ayunar para que Dios me dé esos dones de sanidad, esos dones de fe. Y me puse a orar y ayunar y busqué a Dios, aunque trabajaba, yo ayunaba para que Dios me hablara. Y la primera vez que ayuné un periodo de tiempo y le dije, Dios, háblame, yo quiero esos dones. Dios, en su misericordia, leyendo la escritura y bien ayunada, entonces Dios me manda a Romanos capítulo 12, donde vienen los ministerios. Y me dice, tu don es el servicio. Y yo le dije a Dios, no, yo no quiero el don de servicio, yo no, ese no me gusta. Y pasó el tiempo y otra vez ayuno y oración. Le dije, Señor, dame eso. Yo quiero dones de fe, de sanidades. Y vuelvo a buscar a Dios, porque el ayuno, una de las causas que tiene es humillarnos, es revelarnos, es que tengamos discernimiento. Y el Señor otra vez me manda y empiezo a llorar si Dios me va a contestar y me va a decir que me va a dar ese don. ¿Qué creen? El Señor me vuelve a mandar a la escritura preciosa de Romanos capítulo 12. Y me vuelve a decir por segunda vez, tu don es el servicio. Y yo le dije, no, Señor, ese no me gusta. Aunque yo le servía a Dios, me encantaba, era maestra de niños, me encantaba ayudar a la gente. Le servía con todo mi amor a los enfermos, porque yo ya era enfermera. Pero dije, no, otra vez, ayuno y oración. Yo dije, a la tercera vez Dios ahora sí me va a dar ese don. Y empiezo a orar, a buscar a Dios, a humillarme ante el Señor. Y el Señor tan hermoso y tan precioso, que sabe lo que necesitamos, porque el ayuno nos ayuda a romper ese ego. Y el Señor tan precioso, que conoce nuestros sentimientos más íntimos, Él sabía que yo así no le podía servir, que así, aunque yo sirviera, yo anhelaba otro don que Él no me quería dar, aunque yo lo hacía con mucho amor. Y me manda esta escritura preciosa, Mateo 20, 28, y me dice el Señor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Ay!
gloria a Dios. Ahí entendí, le dije, gracias, Señor, porque yo ya le servía, yo ya era maestra, yo ya ayudaba a la gente y me gocé. Y desde aquel entonces le dije, gracias, Señor, por ese don. Porque si tú, siendo Dios, veniste a servir, ¿quién soy yo para desear otra cosa sino servirte? Dios es tan hermoso. El ayuno, hermano, rompe tu ego, tu vanidad, porque Él sabe que nos va a hacer daño posteriormente. Y yo le decía, Dios, examíname, así como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa es mi oración, esa era mi oración. Delante de Dios, examíname, oh Dios. Cuando vamos con un médico y no nos revisa, no nos ausculta, tomes esto, ¿qué dices? Ay, ni siquiera me revisó, entonces no te gusta. Pero qué hermoso cuando le decimos al médico de médicos, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Jeremías, el profeta, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego contesta, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras. Y me doy cuenta también de que como el corazón del hombre está inclinado al mal, al egoísmo. Jesucristo por tercera vez le dice a sus discípulos aquí en Mateo, en capítulo 20, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesucristo está con sus discípulos y les está hablando de su muerte. Para él pues había angustia, ¿verdad? Porque era una muerte y muerte de cruz. Y llegan los discípulos y dice así la palabra en Mateo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo a Jesucristo. Mire, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Entonces, hermanos, al ver los otros 10 discípulos, se enojaron con Jacobo y con Juan. Se enojaron y le dijeron, oye, ¿qué les pasa? Se fijan, hermano, cómo el corazón, aunque estaban ahí con Cristo, querían tener una posición. En psicología hay necesidades básicas y una de esas, pues, es la alimentación, pero una de las necesidades es ser reconocido. Y de allí se agarra muchas veces nuestra carne. Satanás mismo para desear cosas que Dios no nos quiere dar. Entonces es importante que uno le diga, Señor, dame discernimiento, ayúdame. Lo que hago en tu casa de oración, ¿con qué motivación lo hago? Eso es muy importante porque dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, para Dios, no para los hombres. Entonces, muy joven, el Señor me fue enseñando, me fue mostrando y quitándome todas esas cosas negativas, pecados que yo tenía delante del Señor.
Estábamos en la misión, éramos muy poquitos en la misión cuando empezamos el pastor y yo. Y nada más teníamos una adulta, pero ella tenía un niñito como de 5 o 6 años. Y él era mi alumno. Pero yo, aunque nada más tenía un alumno y de vez en cuando venían unos niños vecinitos que les gustaba venir con nosotros, yo me ponía y me esforzaba y hacía una gran lección, aunque fuera un solo niño. Pero ese día no fue el niño, fue la pura hermana. Mi hija Saray estaba pequeñita y yo la tenía en mis brazos. Y dije, no vino Juanito, ¿verdad, hermana? Ahí estaba el pequeñito, les estoy hablando de hace casi 30 años. Y entonces, hermanos, me quedo a escuchar la predicación del pastor. Y empieza a hablar sobre la negación de Pedro. Y empieza el hermano Piña a decir que Pedro, yo no te dejaré, maestro, y yo voy a estar contigo, con una prepotencia, porque él no sabía lo que venía. Entonces, cuando el pastor empieza a explicar la palabra, y yo ni siquiera lo había pensado, yo dentro de mí, yo decía, Señor, yo nunca voy a caer. Señor, yo he pasado muchas tentaciones en mi juventud, en mi adolescencia, y de todas tú me has librado. Entonces dentro de mí, hermanos, había eso de que yo no voy a caer. Podrán caer los otros, pero yo no le decía a nadie. Pero sí lo pensaba. Dios, tú me vas a guardar siempre. Cuando el hermano Piña está predicando, el Espíritu Santo me hace reconocer, cuidado. Mira, Pedro lo negó 3 veces. Y dice que después lloró amargamente. ¿Por qué? Porque negó a su maestro. Su maestro solo bien le había hecho. Su maestro era el Cristo, el ungido del Señor. Y le fallaste. En ese momento, hermanos, yo reconozco que estaba mal. Que yo no debería de confiar en que yo había vencido de joven tantas tentaciones, sino solamente debía de confiar en el Señor, en el poder de su fuerza, en que seguía orando, ayunando, poniéndome la vestidura que habla Efesios 6 día con día. Solo así podía yo vencer. El Señor en Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo aprendí a no depender de mis fuerzas, sino de la fuerza de Dios, del Espíritu de Dios. Porque Él es nuestra fuerza, pero fue a través de la oración y el ayuno, hermanos, que el Señor me mostraba mis debilidades. Es importante entonces que puedas ayunar. Ya vimos que el ayuno rompe las cadenas del diablo. El Señor les reclama en Isaías y les dice, ya no ayunen como hoy. Háganlo con todo su corazón para Él, porque Él lo instituyó. Cuando ayunes, hermano, yo te insto, yo te animo a que practiques ese hábito precioso que Dios lo instituyó desde el Antiguo Testamento, que Moisés, muchos siervos del Señor practicaron. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, Él está de acuerdo. Él dijo, llegaron los discípulos y le dijeron, Maestro, no pudimos sacar los demonios. Y Jesucristo les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces tenemos, hermanos, que unir la oración y el ayuno. La oración, hermanos, y el ayuno rompe las cadenas de Satanás. La rompe, hermanos. Y miren aquí qué hermoso dice, les voy a leer Isaías 57, el versículo 15. Dios va a estar contigo.
En esa oración, en ese ayuno, el Señor va a estar contigo. Mira lo que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, versículo 15, el alto y sublime va a estar contigo, conmigo, con toda aquella persona que diga: yo necesito vencer esta tentación, yo necesito ayudar a mi familia, yo necesito cambiar mi carácter, yo necesito sanidad, yo necesito discernimiento de espíritus. El alto y sublime va a estar contigo, porque Él lo instituyó para darnos vigor, para darnos la fuerza, y tú verás grandes bendiciones de parte de Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él no te va a dejar solo. Cuando te ve ahí orando, humillado, buscando su rostro, mire, el ayuno rompe las cadenas del yo, de la carne, del Satanás, muchas áreas en las que podemos decirle al Señor: ayúdame, por ejemplo, en discernimiento, dame discernimiento de espíritus, dame sabiduría, dame amor, dame paciencia, dame autoridad, dame mansedumbre, Señor. Dame esos problemas quizás sexuales que hay. El Señor te puede ayudar. Dile que te guíe qué hacer, qué trabajo escoger. Jóvenes, a ti te digo, ora, ayuna para ver con quién te vas a casar. Eso es muy importante. A los casados, que Dios bendiga sus matrimonios, que Dios bendiga a sus hijos, sus nietos. La oración del justo puede mucho, pero nuestro corazón tiene que estar puro y limpio para que el alto y sublime vea nuestra humillación, y va a venir, así como con Daniel. Se rompió el poder del diablo cuando él ayunó 21 días. Se rompe el poder de Satanás y viene la bendición de Jehová. Así va a venir a tu vida cuando tú ores y ayunes y le digas al Señor: ayúdame en esta área de mi vida donde no he podido vencer, donde está ahí esa tentación, y el Señor te dará la victoria. Oremos. Padre bueno que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, porque tú eres el alto y sublime, el precioso, el que conoce nuestras debilidades, el que conoce nuestro corazón. Padre eterno, yo te ruego que nos guíes con sabiduría, Padre eterno, a ayunar y a orar, a vencer esas tentaciones, porque tú nunca nos darás más de lo que no podemos resistir. Así es que obtendremos la victoria en esa área de la vida, de que tus hijos, tus hijas y persona que nos escucha también, Señor, está batallando. Padre, la victoria es tuya, tú lo has prometido. Al corazón humilde y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gracias por la victoria. En el nombre glorioso de Jesús, bendice tu pueblo. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesucristo para tu pueblo. Bendice todas las áreas de nuestra vida, la espiritual, la material, la física. Necesitamos tu bendición, Padre eterno. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te daremos siempre a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tú que estás ahí no te has decidido a entregarle tu vida a Jesucristo, yo te quiero invitar. Dile al Señor: ven a mi vida, perdóname mis pecados. En mi vida hay lugar para ti. No he sido feliz, no soy feliz, tengo un vacío que nada lo puede llenar. Dile: perdóname mis pecados, límpiame de mi maldad, abre mi entendimiento para poder entender
cuánto me amas, aún a pesar de que yo te he rechazado tantas veces. Y Él va a venir a tu vida. Dile, yo te recibo, te abro la puerta de mi corazón, te entrego todo mi ser. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Si tú hiciste con todo tu corazón esta oración, Él entró a tu vida. Dios les bendiga a todos. Amén.